Bueno, muchas gracias al ingeniero Jaime Arbeláez por su presentación y por motivarnos al emprendimiento. Ahora invitamos al ingeniero Rafael Alberto Niquefa, estudiante de segundo año de maestría en sistemas y computación, apasionado por los algoritmos, la programación, las estructuras de datos, las ciencias de la computación, así como por la pedagogía y la enseñanza relacionada con estas áreas. Esta pasión ha sido mantenida y enriquecida no solo por su trayectoria académica, sino también por su constante participación en competencias de programación a nivel nacional, regional y mundial, profesor en campos relacionados con ciencias de la computación y entrenador de equipos de programación a nivel de secundaria y universitario. Entonces… Déjeme ahí porque necesito. Ok, ¿y te quedas con este? ¿Ese no sirve? Sí, quédate mejor con este porque este se te va a acabar tiempo rápido. Hola. Bueno, ya cogí este. Buenos días. Bueno, ya me presentaron, yo soy ingeniero, actualmente soy ingeniero de desarrollo, uno de tantos que necesita este país, en la empresa Mareigua, es una empresa que desarrolla la medida, y soy profesor en el Politécnico Gran Colombiano, publicidad pagada, hay un estante afuera con las carreras que se ofrecen en el Politécnico. Soy estudiante de maestría también, aficionado a las motos, juego baloncesto, me gustan los gatos, y ya. Intenté acomodar los logos, pero el morado y el amarillo de Mareigua y el azul del Politécnico no combinan de ninguna manera posible. Eso fue lo mejor que pude hacer. Voy a hablarle de dos aspectos, de dos cositas pequeñas que quiero que se lleven para sus casas. Y aprovechando, pregunto, ¿hay profesores presentes de colegios? Levanten la mano. Bueno, viene la dulce venganza, la tarea que voy a colocar es para ellos. Y la van a revisar los estudiantes. Entonces la tarea es que les voy a poner tareas a los estudiantes a través de los profesores. ¿Qué dijeron? ¿Se salvaron? No. Entonces, profesores, tomen nota, a lo largo de la charla voy a ir diciendo primera tarea, segunda tarea, etcétera, para que las revisen después en sus aulas. Esas dos cosas de las que voy a hablar van a ser computadores y competencias, y cómo están relacionadas. Solo para sondear, levanten la mano, voy a hacer muchas encuestas rápidas, levanten la mano quienes reconocen el sistema operativo que tiene ese computador. 1, 2. Sí. Bueno, quienes reconocen el distro del sistema operativo del computador. Bien. Primera tarea, enseñarles Linux a los estudiantes. ¿Listo? Entonces un computador vamos a hablar de un computador en términos muy sencillos. Un computador como un aparato físico al que se le pueden dar instrucciones para que nos resuelva alguna tarea que nos da pereza o que es muy difícil para los humanos. Eso va a ser un computador en esta charla. Entonces, ¿quiénes reconocen a Penny? ¿No ven Big Bang Theory? Bueno. Me dañaron todos los chistes que tenía de ahí en adelante. ¿Quiénes reconocen todos los dispositivos que están ahí? Todos. A ver. Les ayudo. Computador de escritorio portátil, un Smart TV, un celular, un smartwatch y una tablet. Todos deberían, no es, digamos que un joven debería reconocerlos todos. ¿Quiénes reconocen esos otros dos? Es una calculadora programable y unas gafas con una cámara y probablemente algo de hardware que se puede programar también. ¿Quiénes reconocen a ese señor? Ese sí, no reconocen a Penny, ¿no? Qué racos. Ok. Siendo un usuario un poquito más apasionado de la tecnología, uno puede reconocer computadores como estos, ¿no? ¿Quiénes reconocen esos últimos dos? Bueno, el que no levantó la mano está definitivamente dormido. Todos esos son computadores, todos los podemos programar para que nos hagan tareas a la medida según nuestras necesidades. Para los que se preguntan, pero los juegos de Xbox y PlayStation ya están programados. Pues sí. Pero hay científicos alrededor del mundo usando Xbox, usando PlayStation para hacer computación de alto desempeño. O sea, esas cosas que ustedes usan para reventarse jugando Halo, científicos los están usando para descifrar el genoma de humanos, de especies animales, etc. ¿A quién se le ocurre otro aparato
que se pueda definir como computador, como un aparato que uno puede programar para que nos resuelva cosas. Y no está ahí. La nevera, bueno. ¿Quién reconoce ese último? ¿No? ¿No son hardcore gamers? Bueno, sí, es una tarjeta de video de esas que les ponen a sus computadores para jugar Halo mejor, ¿sí? Esas también se están usando tanto en la industria como en la academia para hacer investigación, para hacer computación de alto desempeño. Pero más sorprendente que todas esas es una que es más barata que todas y ofrece los mismos beneficios y las mismas posibilidades que un computador portátil o de escritorio. ¿Quién se le ocurre qué es? Los mismos, o sea, por 200.000 pesos, que es más barato que cualquiera de esas cosas. A ver, ¿quién la reconoce? Aquí está en la mitad. ¿Ah? Casi, un Raspberry Pi, sí. Okay. Es un computador, básicamente. Ese Raspberry Pi es un computador. Se consigue Raspberry Pi. 200.000 pesos en Colombia. En Estados Unidos o en Europa probablemente $25. Y básicamente es un computador con todas las prestaciones que puede tener un computador de escritorio. Obviamente hay que conectarle mouse, teclado, instalarle sistema operativo, ponerle un monitor. Pero para todos los propósitos es un computador, ¿sí? Y es tan barato que cualquier idea que uno pueda tener que involucre meter un computador en algún lugar, programarlo de alguna manera y hacer que haga algo, es posible y es barato. Pues por ejemplo, uno podría pensar en, no sé, ponérselo a la moto y ponerle un GPS y hacer que me envíe un mensaje de texto si la moto se mueve, si empezó a llover con un sensor, etc. Cualquier idea que uno pueda tener, puede llevarla a cabo con ese señor. ¿Listo? Entonces, ese era el primer concepto, computador. El segundo es programación. Y programación acá vamos a entenderlo como algo, digamos que bastante reducido, pero bien sencillo. No es magia, aunque para algunos parece magia. Y programación vamos a entenderlo aquí en estos 20 minutos o 10 que me quedan, como el proceso que hacemos desde que nos encontramos con un problema de la vida real o un problema de juguete hasta que lo solucionamos. Y para solucionarlo hay que hacer un programa. Para hacer un programa hay que entender el lenguaje que habla el computador. Hay muchos lenguajes que habla el computador. Ahí hay un ejemplo de un programa en ¿qué lenguaje? No, casi, C++. Bueno, esa es la otra tarea. Ese programa hay que de alguna manera hacer que el computador lo empiece a ejecutar y eso nos produce una solución que puede ser a manera de aplicación, a manera de software, a manera de página web. Y esa es la dinámica para cualquiera de esos dispositivos que mostré antes, ¿no? Eso es programar, tomar un problema, inventarse una solución e implementarla en un lenguaje y hacer que esté en alguno de esos dispositivos. Entonces, computador, dispositivo de propósito general para resolver problemas, programación, el proceso lógico e intelectual de resolver ese problema usando un computador, hablándole obviamente en el lenguaje que él entienda. Entonces, la pregunta, ¿por qué aprender a programar? Es un debate bien interesante que pueden tener en sus casas, en sus colegios, que podemos tener en la oficina. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Voy a darles 7 razones. Ya les dieron una, la que menos me gusta, que es la plata. Por eso no la coloqué, supuse que alguien más la tenía que dar. Listo, entonces la primera. ¿Quiénes reconocen esos 2 dispositivos? No, nadie. No, están muy jóvenes, tranquilos, no se avergüencen. Si tienen más de 60 años y no reconocen ambos, ahí sí. No, casi. Es un celular, obviamente, y el computador que guió al Apolo. ¿Quiénes saben quién es el Apolo? ¿Qué es el Apolo? Apolo 11. ¿No? Están muy jóvenes todavía, ¿no? Bien, bien. No les dé pena, tranquilos. Listo. Es el computador. Con esa cosa que tenía esas dimensiones, era básicamente como un bolso grande. Voy a establecer la comparación, ya van a ver por qué. 30 libras, el celular pesa mucho menos. La velocidad de procesador, 1 megahertz, 1.3 gigahertz. Eso es para que se den cuenta del poder que tienen en sus pantalones.
O sea, 4K de memoria. El tamaño que tienen en sus dispositivos. El display. Uno mostraba números, el otro a color, touch, el precio, $150.000. Y esos $150.000 eran por allá en los 50, 60, o sea, eso es un montón de plata. Y el precio de un celular, bueno, aunque ese no es precisamente el más barato, pero bueno, sigue siendo barato. Entonces, con esa computadorcita chiquita, metieron a 3 patos, ya que mencionaron tanto patos, se me quedó patos, no sé por qué. Metieron a 3 personas en un cohete, millones de litros de combustible, los enviaron a la luna y los trajeron de vuelta vivos. Hicieron eso con ese computadorcito, ¿sí? Y ya vieron por qué hice la analogía. ¿Qué están haciendo ustedes con todo el poder computacional que tienen en sus pantalones? ¿Qué están haciendo? Lo están usando para las cosas más productivas que pueden tener ustedes, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces, la primera razón era, hay que aprender a programar porque hay muchísimo poder de computación en todo lado. Cada celular de ustedes es un dispositivo increíblemente capaz de hacer cualquier cantidad de cosas, pero pues no lo estamos sabiendo utilizar. ¿Por qué? Pues porque no sabemos programar. La segunda razón, muchos de ustedes van a entrar a la universidad. Yo no voy a intentar convencerlos de que estudien sistemas o TI, porque esa es la tarea de mis predecesores, y porque es un debate interesante, no es necesario estudiar TI para... Bueno, es un debate de otro espacio, cuña parasis, pero muy probablemente todos van a estar pensando en estudiar una carrera profesional o tecnológica de algún tipo. Si esas carreras que están pensando están en la Facultad de Ciencias de alguna universidad o en la Facultad de Ingeniería, con toda seguridad van a tener que ver 1 o 2 cursos de programación. Si es Ingeniería de Sistemas, pues van a ver unos 15. ¿Sí? Si es mecatrónica, bastantes, no tantos, electrónica, telecomunicaciones también. Si es una ingeniería, van a tener que ver bastantes cursos de programación y hay una buena dosis de colegios que están formando estudiantes en programación. Entonces, todos están viendo matemáticas, estoy seguro, todos están viendo español, todos están viendo física y se están preparando para la universidad, pero están viendo programación y se están preparando para la universidad. Muy bien, no son todos los colegios, son unos pocos los afortunados. Algunos dirán, pero pues yo voy a estudiar artes, o yo voy a estudiar medicina, o alguna humanidad, ¿sí? En mi poca experiencia como docente, que es de un par de años apenas, he tenido en mis cursos de programación estudiantes de administración, estudiantes de artes, estudiantes de música, estudiantes de medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidades que no están supliéndose de ninguna manera. Ellos pueden tener ideas, pero por un lado no hay muchas profesionales, ya hablamos de todo el déficit de profesionales, no hay profesionales que implementen esas ideas y más importante aún, si ellos saben implementarlas, pues no tienen que pagarle a alguien para que las haga, ¿sí? Y la ganancia es toda para ellos. O tienen necesidades muy particulares que quieren desarrollar. Entonces esa era la segunda razón, porque van a estudiar en una universidad y sea la carrera que sea, muy probablemente van a tener un curso de programación por lo menos o 2, y así sea algo muy alejado de tecnología y ciencias, pues van a necesitar de alguna manera procesar datos. Y esa manera de procesar datos puede ser tan particular para su tarea en derecho, no sé, o en medicina. De hecho, yo tengo una anécdota con medicina, yo tenía una novia de medicina. Y les pusieron la tarea estaban viendo estadística y el profesor de estadística se le ocurrió la tarea de que para aprender estadística entonces llenaran un Excel con datos inventados de 1000 personas con 50 características, ¿sí? Nombre, cédula, color de ojos, sangre, etcétera, etcétera. 50, una tabla de 1000 por 50, ¿sí? Y les pusieron la tarea a todos ellos. Ninguno sabía programar.
Una tenía un novio que sabía programar. Yo. ¿Qué hizo ese novio que sabía programar? Hombre, pues hice un programa que cogiera datos, necesito nombres de hombre, un archivo plano, nombres de hombre, nombres de mujer, ciudad de nacimiento, un archivo plano. Me tomó 2 horas hacer el programa que generaba aleatoriamente todos esos datos, para el grupito de ella, que era de 5 pelagatos. Entonces 2 horas, una corrida del programa, le hice la tarea a un grupo. Después de que el programa está hecho, correrlo, ¿cuánto tarda? 1 segundo. Lo corrí otra vez, otro conjunto de datos generado, la tarea de otro grupo. Adivinen quién cobró por esas tareas. No fui yo. Yo cobré en especie, pero bueno. Tercera razón. Bueno, esta en parte ya la dijeron. Yo no quería poner cifras, por eso puse la búsqueda en Google, porque sospechaba que mis cifras iban a estar desactualizadas. Y sí. Hay mucha necesidad de profesionales en tecnología en el país y en el mundo, ¿no? O sea, si ustedes están aburridos de Colombia, pues miren las de Estados Unidos. Estas son las fechas para más o menos cuando los que están en 11 estén empezando a graduarse, ¿sí? Un déficit de, ¿qué? 1 millón de trabajos en tecnología en Estados Unidos, ¿no? Pues si les gusta Estados Unidos. Y si no, pues Colombia. En Colombia también hay necesidades grandísimas. Y todos los países se están preparando de una u otra manera para esto. 2 ejemplos se me vienen a la mente. Cuba, hace unos pocos años, fundó una universidad, se llama Universidad de las Ciencias Informáticas, donde básicamente es una universidad grandísima además, donde solo estudian carreras de tecnología. Y eso es Cuba, ¿sí? En Arabia Saudita hace pocos años, cuando digo pocos años es 10 o menos, ¿no? O sea, estas universidades son más jóvenes que la mayoría de ustedes. Arabia Saudita fundó también el rey una universidad para investigación en ciencias y tecnología, y ambas pues manejan una filosofía de necesitamos profesionales, como sea y de donde sea, pues empecemos a formarlos. Aquí en Colombia pues intentan no quedarse atrás, obviamente. Entonces esa es otra razón, el campo laboral. No quiero hablar tanto del dinero porque el dinero pues a las nuevas generaciones tiende a no importarles tanto, tiende a importarles más la calidad de vida. No les importa tanto tengo un carro, pero sí les importa viaje a Europa, ¿sí o no? Pero esa calidad de vida la pueden dar estas carreras también. Cuarto, aprender a programar por definición los va a hacer más inteligentes. Una persona inteligente se asocia o con alguien con la capacidad de poder resolver problemas de lo que sea. Si ustedes aprenden a programar, aprenden o se apropian de la habilidad de tomar un problema, dividirlo en pasos pequeños, resolverlo, atacarlo por partes, la lógica que hay que tener en cuanto a conocimiento de lógica es grandísima para programar y se desarrolla con la práctica, entonces literalmente los va a hacer más inteligentes. Quinta, aprender a programar hoy en día es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil. Hay herramientas en internet por todo lado, entonces aquí viene segunda tarea para los profesores. Buscar cómo aprender a programar en internet. Hay miles y miles de sitios y aplicaciones para los dispositivos móviles. Hay unas incluso en donde uno programa naves, como en los videojuegos, para que completen ciertas tareas, son muy chéveres. Y esas posibilidades de aprender se adaptan pues a los diferentes estilos de aprendizaje que tengan ustedes, ¿no? Es cuestión de saber buscar y tomar una que les guste y con la que se sientan cómodos. Y entre paréntesis, ¿por qué es tan fácil aprender a programar? Voy a hacer una analogía. Pónganse a pensar desde cuándo están aprendiendo inglés, o los amigos que tengan en otros colegios, o sus hermanitos en otros colegios, ¿desde qué edad están aprendiendo inglés? Primero primaria, segundo primaria, kinder, no sé, depende del colegio, ¿no? Pero hay niños muy chiquitos aprendiendo inglés. Cuando hablamos de inglés son miles de palabras, ¿no? Python es un lenguaje de programación, es una forma de darle instrucciones al computador. ¿Qué tan fácil es? Hablando de funciones esenciales, digamos, 100 versus 100.000, ¿no? Palabras derivadas versus palabras reservadas en el lenguaje.
palabras obsoletas además. Hay unas poquitas estructuras de control en los lenguajes de programación. Reglas gramaticales del inglés, que es un idioma fácil. En Python y en cualquier lenguaje de programación las reglas son precisas, son claras. Entonces eso lo hace pensar a uno, ¿no? Si mi hermanito de 5 años está aprendiendo inglés, que es algo, pues, en esta comparación se ve difícil, es un montón de cosas. ¿Por qué no está aprendiendo programación? Hace 20 años, hagan el ejercicio, esa tarea sí es para ustedes. Pregúntenle a sus papás o de pronto a tíos que tengan alrededor de, no sé, entre 50 y 60 años. Pregúntenles, tío, papá, cuando usted tenía alrededor de 15, 20, ¿alguien le decía que era importante aprender inglés? ¿Sí? Seguramente les van a decir, no, pues no, la verdad no, eso es como moderno. Hoy en día ya nadie discute que es importante aprender inglés. Hace unos años, 10, hablen con sus hermanos mayores, se veía como una ventaja, ¿no? Una ventaja, uy, él habla inglés, una ventaja, ¿no? Ahora no hablar inglés es restarse puntos en una hoja de vida, en un trabajo, en donde sea. Hasta para chatear, ¿sí? Hasta para las redes sociales es una desventaja no saber inglés. Con programación está pasando lo mismo. Hoy en día es un debate interesante. ¿Vale la pena aprender a programar o no? En unos años, 10, 20 años, los dispositivos programables habrán permeado tantos aspectos de la vida, tantas carreras, que de alguna manera u otra, los usuarios, los profesionales van a tener que hacer algún tipo de programación, así sea chiquito. Y aunque no fuera así, entender a programar nos ayuda a entender cómo funcionan los computadores, cómo funcionan los sistemas de información, cómo funcionan las páginas. Nos ayuda a entender por qué una clave de 8 caracteres con solo letras no es segura, ¿sí? Algo tan sencillo como eso, y nos ayuda a actuar acorde a eso. Entonces, desde mi punto de vista, aprender a programar es importante para todo ciudadano, ni siquiera para un profesional en tecnología, ni siquiera para un profesional, para todo ciudadano es importante a programar. Entonces, si se están preguntando la edad para empezar, desde mi punto de vista, si hay un niño que medio sepa leer y escribir, medio, o sea, esté aprendiendo a leer y escribir, sepa sumar, sepa restar, sepa multiplicar y sepa dividir, esos son los requisitos para empezar a aprender a programar. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años. Sexta razón, que somos perezosos. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Pues recuerdan el ejemplo de la novia de medicina? Bueno, entonces yo me tomé 2 horas de mi tiempo haciendo eso, produciendo nada, pero tuve un producto que resolvía el problema, y además, creo que no solo ese semestre, sino todos los semestres que vinieron, hay alguien lucrándose de eso, pero bueno. Y algo que hacemos los que sabemos programar es dedicar tiempo, que parece mal invertido en principio, si nos ponen a buscar en un montón de archivos, no sé, una foto que contenga tal cosa, a uno le puede dar la tentación de hacer un programa que explore un directorio, reconozca imágenes y de alguna manera saque los resultados que esperamos, ¿sí? O, por ejemplo, algo que hizo una amiga, de hecho, programadora, aficionada a la música, al metal, y quería clasificar su base de datos, su montón de archivos de música, pero no quería canciones repetidas. Entonces tenía 2 opciones, ¿sí? Ponerse a buscar, esta ya está, esta ya está, o hacer un programa que hiciera eso. Al final lo hizo, creo que todavía está en desarrollo, pero a la larga eso va a ser mucho más productivo, ¿sí? Cuando el programa esté creado, no solo resolví mi problema probablemente, sino el de muchos otros que van a tener el mismo problema, incluso se puede lucrar de eso. Y la séptima razón y más importante para mí, y en esta séptima razón voy a responder una pregunta que Jaime, ¿ya se fue Jaime? Sí, bueno, le cuentan. Jaime, ¿recuerdan que dijo que él contrataba a 3 o 4 ingenieros en Polonia? Y no entendía por qué eran tan buenos. Yo tengo la respuesta, por qué son tan buenos. Bueno, ingenieros de 18 años, o sea, ni siquiera son ingenieros, son muchachos a duras penas, un poquito mayores que ustedes tal vez. Es porque es divertido, es entretenido, es gratificante resolver problemas. ¿Y de qué manera puede ser gratificante? Y aquí voy a hacer otra analogía. ¿Quiénes reconocen ese logo? Esperaría que todos, ¿sí?
¿Con qué voy a hacer la analogía? Así como la FIFA, pues es la organización que a nivel de mundo, pues rige todo lo que tiene que ver con fútbol. A nivel de competencias de programación hay unas instituciones también. ACM y CPC es una, esa es a nivel universitario. Pero también hay a nivel de colegio. A nivel de colegio va rotando de país en país. Esas son las últimas dos. Taiwán el año pasado, este año fue Kazajstán, el siguiente año es Kazán, Rusia. Y en esas competencias, bueno, en las universitarias pues se va representando a la universidad. En las de colegio se va representando al país. Van 4 muchachos de cada país. No tuve el privilegio yo de aprender programación en el colegio, me tocó a las patadas en la universidad. Y como decían antes, todo lo que aprendí en la universidad, pues me tocó reaprenderlo en la vida laboral. Yo estuve en la de 2014 como entrenador de los muchachos de colegio y pude ver que para ellos es una experiencia única, es lo más cercano que se puede tener a llevar la bandera del país a una competencia a nivel mundial. Es muy chévere, es el mismo sentimiento. De hecho ahí estamos, lámparas como siempre, con sombrero volteado siempre. La otra foto es de el año, este año, también estuve en Rusia en una competencia, la final mundial a nivel universitario. Y ese es el equipo, a nivel universitario son equipos de 3 personas, a nivel de colegio son 4 muchachos, ese año fueron 3 porque no había más. O sea, todos ustedes se perdieron un viaje a Taiwán, gratis, ¿sí? Porque no había más. Teníamos alrededor de 15 finalistas, pero decidimos que no valía la pena llevar a más de 3, ¿sí? Por el nivel de competencia que tenía. Entonces ese es un espacio que está, digamos, abierto. Es cuestión de ponerse a practicar y a enamorarse de esto y a tener ganas de competir y de ir a representar el país. Culturalmente es muy chévere ver todas las culturas, cómo se comportan, las diferencias que tenemos con otras culturas y aprender. Es una experiencia muy chévere y lo comparo obviamente con lo que es representar al país como una selección de fútbol, porque al fin y al cabo esta es una selección, ¿no? Uno va representando al país. Entonces la respuesta de por qué esos polacos son tan buenos es que en estas competencias a nivel universitario y de colegio hay 3 potencias mundiales. Son como el Brasil del fútbol, pero en programación. Son China, Rusia, y uno dice, ay, pero son un montón de gente. Sí, pero Polonia también. Y alguien dirá, pero ¿por qué Polonia? O sea, ellos llevan ganando las universitarias desde el último año que no ganó uno de esos 3 países fue en 1999. O sea, algunos de ustedes no habían ni nacido. Y de ahí en adelante esos 3 países han dominado dramáticamente las competencias a nivel universitario. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a competir desde el colegio, tienen competencias a nivel de colegio supremamente nutridas. En China hay 100.000 estudiantes de colegio, bueno, claro que China es grandísimo, ¿no? Pero en Polonia, que es un país que tendrá, no sé, la cantidad de habitantes tal vez que Colombia o algo así, hay miles de estudiantes a nivel de secundaria compitiendo, ¿no? O sea, son los que compiten, son los escogidos de los colegios, son los mejorcitos de los colegios. O sea, tienen una cultura de la competencia de programación grandísima y por eso es que a empresarios como Jaime que estuvo acá, les parece mejor idea o les va incluso mejor contratando muchachos por allá jóvenes para que les desarrollen sus aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque son muchachos que están programando desde los 13 años. Ellos hablan Python mejor que polaco, ¿sí? Entonces esa es la razón, porque es divertido, porque se puede representar a su colegio, a su país, a su universidad y porque es muy gratificante. Y la invitación es pues a que lo intenten, ¿no? No importa lo que vayan a estudiar, no importa lo que vayan a hacer en sus vidas, que aprendan lo básico de programación. Y me despido con una frase de Henry Ford, que es una frase que ha producido pues una cantidad impresionante de ideas, ¿no? Y bueno, eso era todo, espero les haya gustado, invitados a programar y aprender. Y recuerden los profes las tareas, muchas gracias.